Bueno, vamos a iniciar. Muy buenas tardes a todas y todos. Les doy la más cordial bienvenida de nuevo, ahorita en 2026, a nuestro diplomado Estudios Transfronterizos México-Centroamérica. Espero que lo hayan pasado súper bien en estas vacaciones. Ya tuvieron una interrupción de un poco más de un mes. Ahorita, hoy, día 20 de enero, vamos a reiniciar con el mismo ritmo del año pasado, siempre los martes y los jueves a las 5 de la tarde. Como ustedes saben, hoy tenemos aquí con nosotros el equipo lingüística del CEMSUR, que va a iniciar con el módulo Diversidad Lingüística y Procesos Sociopolíticos Relacionados. La idea es en este módulo de comprender las características lingüísticas básicas del área de estudio, es decir, del sur de México y de las colindancias centroamericanas y su relación con los procesos sociales y políticos de estos países involucrados, ¿no? Entonces, vamos a tener hoy aquí con nosotros el doctor Juan Jesús Vázquez, el doctor Fernando Guerrero Martínez y la doctora Telma Khan Bishabaj, que ellos mismos se van a presentar con ustedes y van a explicar un poco el formato y la dinámica de este módulo. Como ustedes se recuerdan, cada uno de los equipos tiene su propia metodología, su propia didáctica, su propio formato. Así que pasamos ahorita el micrófono a Juan Jesús Vázquez para que dé inicio a este módulo quinto. Bueno, adelante Juan Jesús y bienvenidos. Muchas gracias, Justus. Muchas gracias a todos, a todas por su presencia. E igualmente desearles que estén teniendo ya un buen inicio de año 2026. Y sí, efectivamente, estamos iniciando este año con el módulo 5, Diversidad Lingüística y Procesos Sociopolíticos Relacionados. Estamos empezando hoy con la introducción muy general, con base a lo que uno hace principalmente aquí desde el centro, desde el CIMSUR. Vamos a continuar esta semana con temas de la diversidad lingüística con el doctor Fernando Guerrero. La siguiente semana, familias lingüísticas del sur de México y de Centroamérica, con la doctora Telma y ella misma junto con Ernestina. Van a hablar también del multilingüismo. Vamos a hablar también de ideologías lingüísticas, nuevamente con el doctor Fernando, y desplazamiento lingüístico con José Celestino Huarcash, quien trabaja en Guatemala. ¿Cómo se llama su? USAC de Guatemala. Eh, Abordaremos el tema de revitalización lingüística. También voy a hacer esa presentación junto con Romelia Mo Isem de Guatemala. Ella es viceministra ahora del Ministerio de Educación de Guatemala. Y cerramos este módulo con políticas lingüísticas con Gabriela Asensio y Saquijish Candelaria, también de Guatemala. Entonces, bueno, la lingüística es bastante eh, complejo, ¿verdad? Abarca muchos temas, pero decidimos solo abarcar algunos aspectos que podría ser de interés para el diplomado en general. Para contextualizar un poco, bueno, si hay preguntas me detienen, ¿no? Porque no los alcanzo a ver tampoco por la presentación, pero me van avisando y a ver cómo me va con la garganta, que ando un poco afónico también. Bueno, el grupo de investigadores en el tema de la lingüística lo conformamos la doctora Telma, el doctor Fernando y su servidor, pero además también está otro compañero, Tomás, que está como técnico académico y que también se involucra en este trabajo en el estudio de las lenguas. En principio, buscamos hacer investigaciones en lenguas que se hablan en la frontera sur
de México, ¿no? Pero esto es como una simple delimitación geográfica, ¿verdad? Porque el trabajo puede irse más allá, hacia el sur o hacia el norte también, ¿no? Eh, Hacemos los estudios desde la documentación lingüística, les vamos a hablar un poquito de esto más adelante, y pues los contextos de uso de las lenguas. Para mencionar algunos ejemplos, hablamos de diversidad lingüística, transmisión intergeneracional de las lenguas, expresión de conocimiento sobre el entorno, registros de habla, arte verbal, contacto lingüístico, entre otros. Estos temas los abordamos en cursos del posgrado, por ejemplo, hay una materia que es teoría de la lingüística antropológica. Hemos impartido optativas como análisis de estructuras gramaticales, temas selectos de lingüística antropológica, entre otros, ¿no? También tenemos diplomados, seminarios, talleres, el diplomado sobre documentación y descripción en lenguas mayas, por ejemplo, que también bueno, cerramos apenas a finales del año pasado. Tenemos un seminario en lingüística antropológica y pues talleres sobre lenguas que se hablan aquí en la región, que lo implementamos con estudiantes, hablantes o maestros en educación básica en el medio rural, ¿no? No sé si quieran agregar algo más por acá, que pues eso es básicamente, ¿no? Donde eh, como el área de incidencia, ¿no? Entonces, entrando en materia, cuando hablamos de lingüística, pues estaríamos hablando del estudio científico del lenguaje. Incluye varios aspectos, por mencionar algunos, por ejemplo, la estructura. Estamos hablando de la palabra, de las oraciones, las variaciones, ¿no? Las variaciones que pueden tener una determinación geográfica. El español de Guatemala, el español de México es diferente, el español del sur de México y del norte presenta variaciones, por un lado. Por otro lado, también las cuestiones sociales, ¿no? A veces los jóvenes hablan de manera diferente en comparación a los adultos. Las mujeres también pueden tener formas de habla particulares, ¿no? Y también, pues, hay que tomar en cuenta la cuestión cultural. A veces ciertas prácticas culturales van a hacer que emerjan géneros específicos de habla, ¿no? Y también, pues, interesa las condiciones o los contextos que hacen posible la comprensión del significado de las palabras. Por ejemplo, a veces los dichos, por ejemplo, en español, a veces el significado no es literal, ¿no? El contexto importa mucho para entender esto, las conversaciones, quién habla primero, cómo se toman los turnos, eh, cómo evalúan los hablantes quién es maestro en el arte verbal, entre otros aspectos, ¿no? Todo esto, el uso del lenguaje lo podemos ver desde una perspectiva histórica, descriptiva o comparativa, ¿no? Por mencionar algunos. En la cuestión histórica, por ejemplo, enfoque ha servido de mucho para agrupar a las lenguas en ramas, en grupos o en familias lingüísticas, ¿no? En la cuestión descriptiva, pues tenemos gramáticas, por ejemplo, y diccionarios. eh, Se abordan aspectos de los sonidos, o sea, la fonología, las palabras, los morfemas, o sea, la morfología, y regularmente hasta la sintaxis, frases o oraciones.
También los trabajos se hacen de carácter comparativo, por ejemplo, pensando en el tema de la sintaxis, cómo se ordenan los componentes de la oración, si va primero el sujeto, va primero el verbo, etcétera, ¿no? Entonces, para aquellas lenguas donde se espera que la lengua, el verbo se coloque primero en la oración, hay como predicciones, ciertas predicciones, y lo que se busca en esta cuestión comparativa es ver si todas las lenguas con ese patrón pues cumplen con las predicciones. Entonces se busca como ese carácter universal de las particularidades de estas lenguas, ¿no? Hay mucho por trabajar aquí, pero les adelanto algo de lo que tenemos aquí muy cerca. Vamos a abordar con más detalle pronto esto de las familias lingüísticas, pero aquí en el contexto chiapaneco tenemos presencia de la familia mijezoquiana y pues con el apoyo de la lingüística histórica pues se ha propuesto que el proto-mijezoquiano pues existió 1000 años antes de Cristo, por ejemplo, y 500 años después, o sea, 500, sí, ¿verdad? No, 1000 años después, porque es después de Cristo, podemos hablar del protozoquiano, 500 después de Cristo, y también del protomigiano, o sea, se dividen en dos grandes grupos, ¿no? Esta lengua hipotética llamada protomijezoquiana, ¿no? De ahí se van derivando otros grupos y pues hasta llegar a lo que tenemos aquí a la columna derecha y el tapachulteco que tiene una crucecita por ahí, pues es una lengua muerta, ¿no? O sea, ya no cuenta con hablantes. Algo interesante que de donde tomé esta información es que se propone dentro del propiamente soquiano una lengua que se ha bautizado como el jito tolteco, ¿no? En Chiapas solo se había reconocido el zoque chiapaneco, pero los estudios lingüísticos indican que en Jitotol se habla un zoque muy particular que pues lingüísticamente podría como darse ese estatus de una lengua zoque particular, ¿no? Aunque pues políticamente todavía esto no tiene reconocimiento, pues entonces es simplemente lo que la lingüística ha dicho. El jito tolteco es una lengua más dentro de este grupo soquiano, ¿no? Bueno, para ver un poco, pues ahí está Chiapas, Veracruz y Oaxaca, ¿no? Por ahí estaría ocupando, sería la distribución geográfica de las lenguas mijezoquianas. Bueno, luego tenemos la familia maya, que también es muy numerosa. Y pues podemos ver algo de números. No vamos a entrar en detalle por ahora, pero el quiché es el que está cerca del millón de hablantes. Y en el otro polo, pues vamos a tener lenguas como el itzá, el mochó, que tiene, bueno, el itzá 123 y 106 hablantes. Bueno, según datos del 2010, no sé, habría que actualizar esto, y especialmente después de la pandemia, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso del mocho, los hablantes sí se habían reportado como hablantes ya puros adultos mayores, ¿no? Muy, o sea, dirían acá, hablantes de la tercera edad, ¿no? Bueno, podemos ver también su distribución geográfica según Kaufman, pues se ve aquí la concentración de las lenguas.
mayas, ¿no? Y bueno, pareciera totalmente territorio dominado por lenguas mayas, pero sabemos que va a haber excepciones. Actualmente hay mucha movilidad poblacional, la migración ha permitido que algunos hablantes de lenguas no mayas, por ejemplo, se establezcan aquí, que me parece que en un lugar de la selva chiapaneca hay una comunidad chinanteca, por ejemplo, que es una lengua otomangueana de Oaxaca, y llevan ahí décadas viviendo y han reproducido la lengua chinanteca, los niños lo están usando. La pregunta es cómo afecta o cómo ha cambiado la estructura de esta lengua al estar rodeadas de lenguas mayas, ¿no? Son temas muy interesantes para trabajar. ¿Cuál es la actitud también de estos hablantes chinantecos? De cómo deciden ellos, por ejemplo, conservar la lengua, enseñarle a los niños, o por qué no deciden abandonarla, por ejemplo? Son temas también para investigar. Y volviendo también a la cuestión histórica, pues aquí se propone cómo a partir del protomaya, eh, me parece que lo ubican en el 2000 antes de Cristo, se fueron derivando la, las lenguas huastecanas, las yucatecanas, eh, las que también dieron origen a la cholánica jovaliana y las mamianas, ¿no? Hasta llegar a esta lista muy larga también de 30 o 31 lenguas mayas, ¿no? ¿Cómo surge la diversidad lingüística? Pues una idea muy simple, pues es que los idiomas empiezan a separarse cuando ya no hay comunicación entre las dos comunidades donde se habla. Ah, pero ¿por qué se separan las comunidades? Esa es también una pregunta interesante, puede haber muchas razones, ¿no? Entonces, cuando hay una separación ya por varias centurias, pues cambia la manera del habla de las comunidades, ¿no? En principio, pues los cambios son mínimos y no impiden el entendimiento mutuo, hasta que estos van resultando en formas totalmente distintas y menos entendibles. Primero pueden resultar en dialectos del mismo idioma, ¿no? Entonces, por más que un idioma pues tenga pocos hablantes, va a haber variación dialectal, ¿no? Y es interesante ver también cuál es la actitud de estas personas, ¿no? Por ejemplo, si la separación se da por conflictos agrarios, por la tenencia de la tierra, seguramente no van a querer tener más eh, relación pues, con sus vecinos, ¿no? Pero en cambio, si otros vecinos hablantes de otra lengua o de otra familia lingüística se portan amables con estas, pues van a buscar acercarse a los otros. Y esto también va a motivar el cambio lingüístico, un deseo de los hablantes de hablar como aquellas personas que sí los tratan bien y buscar diferenciarse de aquellos pues que no les cae bien, ¿no? Porque les quitaron sus tierras o por alguna otra razón, ¿no? Entonces esto es cómo surge la separación de los idiomas y esto de las ideologías es muy interesante porque eh, a veces hay también ciertas actitudes hacia los hablantes de otras variantes dialectales que no son muy positivas, como es posible verlo entre los chones, ¿no?
Cuando hay contacto puede haber entre los choles, por ejemplo, una lengua maya, también entre los celtales, que se habla por este rumbo. Em, Hay personas que presumen dominar dos o más variantes dialectales. Entonces ellos dicen, ¿qué variedad quieres que maneje? ¿Qué variante quieres que hablemos, no? O también eh, hablar otra lengua relacionada, choles hablando celtal, o celtales hablando chol, o tzotzil, etcétera. Hasta 5 lenguas indígenas dicen que se ha reportado que domina una sola persona en ciertos lugares de Chiapas, ¿no? O sea, quintalingües, ¿no? Este, Súper interesante, habría que ver el grado de dominio de cada uno. Entonces, vamos a encontrar fenómenos interesantes. A veces eh, una lengua va a dominar más que otra, ¿no? O sea, una relación diglósica. Algo que se nota entre los maestros celtales y choles, por ejemplo, es que las autoridades locales les hablan en español a sus maestros, a pesar de que saben que ambos hablan el tzotzil o el celtal, por ejemplo. Pero por alguna razón prefieren comunicarse en español, probablemente por esta relación diglósica, ¿no? O sea, el español está asociado con poder, ¿no? Y los señores en la comunidad así lo manifiestan a los maestros, exigen a sus maestros que enseñen más español, hablar español, a un buen español a los niños para que tengan un buen rendimiento escolar, ¿no? Entonces son fenómenos que vamos encontrando, también asuntos de interferencia, cómo mezcla un hablante en una conversación, cómo usa palabras prestadas, qué opina la gente también de estas palabras prestadas, ¿no? Eh, eh, Especialmente con el español, ¿no? Entonces, son temas que se puede abordar. Como les decía, el asunto de contacto puede tener implicaciones. Tengo un ejemplo aquí de, este, no se asusten si no entienden bien, pero tenemos aquí palabras en chon, les voy a leer: Sima, Tsuk, Peya, Koya, Ake, Mako, Akshi, Putya, Kukum, Uma, ¿no? Eh, y la glosa, bueno, esto significa jícara, rata o ratón, arendajo, un tipo de ave, tomate, lagartija, cucaracha, zanate, un tipo de ave también, guayaba, cacao y mudo. Y estas ZR, ZC, ZFL son lenguas soquianas. Y como les dije hace un momento, pertenece a otra familia lingüística. No son lenguas mayas. Pero el tzotzil y el celtal son lenguas hermanas de la lengua chol, o sea, son lenguas mayas. Lo interesante es que Tsima, por ejemplo, aparece en todas las lenguas zoques consultadas: zoque de Rayón, zoque de Copainalá, zoque de Francisco León, pero no en tzotzil o en celtal. Entonces, ¿cuál es la palabra para jícara, jícara en tzotzil, en celtal? Es boch. Y boch ha de ser la palabra maya, ¿no? Para jícara. Bueno, es una hipótesis, ¿verdad? Y nos vamos con su para rata, pues está, así se dice también en estos 3 lugares donde se habla zoque, pero menos en tzotzil o en celtal. En tzotzil y en celtal es oh, ajá, muy diferente a tzuk. Bueno, y así nos podemos ir con más ejemplos, pero veamos.
el caso de Puitiá, Guayaba, está presente en Rayón. Bueno, no habría que ver en Copainala, no encontramos esta forma, pero en Francisco León hay una forma como pataja, todavía suena igual a Puitiá, ¿no? Pataja. Y vemos que en Tzotzil y en Celtal también potó patá. Esto quiere decir pues que sí, algunos podríamos lanzar como, eh, ups, ¿qué está pasando aquí? No pasó nada, a ver si me escucha, pero es que apareció un mensaje por ahí. Bueno, esto quiere decir que lo que probablemente pasó en el show con estas palabras es que se copiaron o llegaron de la lengua soquiana. Algunos no pasaron hasta las lenguas hermanas del Chol, como el celtal y el tzotzil, pero otras sí, como el caso de Guayaba, ¿no? Entonces es interesante cómo esto, ¿no? ¿Y qué genera en los hablantes, ¿no? Yo estaba haciendo un ejercicio con jóvenes hablantes en Campeche, en la península de Yucatán, para evaluar algunas formas de variación dialectal para ver qué variante dialectal están aprendiendo los jóvenes, ¿no? Y me ponen esta nota interesante, dice, sí sé hablar en chol, pero no al 100%. Y sé hablar en español, pero igual no al 100%, ¿no? Entonces, están conscientes de este bilingüismo, ¿no? Pero, o sea, habría que ver qué, qué implica, ¿no? ¿Qué quieren decir con esto, ¿no? De que tal vez hay una nostalgia por dominar bien el español, porque los jóvenes sí tienen comprensión, pero auditiva, pero la producción oral les cuesta Juan Jesús, bastante. Sí, adelante. perdón que te interrumpa, Juan Jesús. Eh, Tenemos un problema técnico y es que la sesión se va a reiniciar en unos pocos minutos. Ujú. Entonces, la invitación para todos y todas es que se vuelvan a conectar. Es inevitable esto. Lo que pasa es que Ajá, se nos acaba el tiempo en el Zoom de la cuenta de la UNAM y no te avisa sino 10 minutos antes. Entonces, ajá. pero ya tenemos todo resuelto. Únicamente se va a cortar e inmediatamente las y los invitamos a que se conecten nuevamente. Muy bien, entonces, Una a ver si disculpa, lo... Juan Perdón, Jesús. esto vale para todos, también todos los escuchas. Muy bien, entonces a ver si nos alcanza para Sí, no hay problema hablar de porque después este. volvemos a agarrar. Bueno, muy bien. Sí, entonces esto nos lleva a una situación que está presente en todas las comunidades rurales, por lo menos aquí en el sureste mexicano, ¿no? Que estamos viendo tristemente que hay una sustitución de las lenguas indígenas por otra, especialmente pues por este anhelo de aprendizaje del español, ¿no? Eh, y pues las razones que se mencionan en los estudios, por ejemplo el del Thomason, es la escolarización, la migración, la discriminación. ¿Ah? Y pues lo que se enfatiza es que la gente prefiere hablar la lengua dominante y olvidar la minorizada, ¿no? Y esto va relacionado con lo que les decía en las escuelas, que pues las autoridades educativas en las comunidades están invitando a los maestros a que hagan énfasis en la enseñanza del dominio del español en los niños, ¿no? Y los maestros también piensan que hablar español pues garantiza mejor comprensión lectora, resolución de operaciones matemáticas más efectiva. Entonces es muy complejo esto. Nos gustaría poder ver el otro tipo de bilingüismo, el aditivo, en donde se adquiere una lengua
primero y luego se aprende otra, aumentando el repertorio lingüístico, o sea, no a causa de la muerte de otra lengua, ¿no? Y en este contexto, pues han habido posiciones de que, por ejemplo, se habla de que hay lenguas asesinas, ¿no? Y las lenguas asesinas, pues entre ellos estaría el español, el inglés, francés, alemán, ¿no? O sea, las lenguas mayoritarias, ¿no? Bueno, entonces, están todavía ahí, ¿verdad? Sí, Vamos. Bueno, con este panorama, ahora voy a pasar a otro tema que es el de la metodología. Cómo trabajamos nosotros desde nuestra experiencia para tener materiales para el análisis lingüístico, ¿no? El análisis de las lenguas. Estamos priorizando lo que se conoce como documentación lingüística. Parece una tarea muy sencilla, ¿no? Que consiste en recopilar muchos datos lingüísticos según el Centro de Documentación Central. Por ejemplo, aprovechando todos los recursos que hay para la grabación y la computación y que sea posible para la mayor cantidad de público, entre ellos los hablantes mismos, estudiantes, académicos o cualquiera que pueda tener interés en consultar estos datos, ¿no? O aprender la lengua, ¿no? Eh, en principio, pues hay que hacer grabaciones con audio y video. Se busca grabar la complejidad de las situaciones en los diferentes modos de comunicación. Si se puede captar los gestos, por ejemplo, que acompañan a las palabras, eso sería magnífico porque también están reforzando lo que se dice, ¿no? Un guiño, diría alguien por ahí, pues puede estar significando, pues, o puede estar dando información adicional a lo que se proporciona oralmente, ¿no? Sí, entonces, esto es la documentación lingüística. Eh, eh, Otro estudioso del lenguaje, Woodbury, hace énfasis en el registro o creación, anotación, análisis, conservación y divulgación de registros de una lengua. Y se hace énfasis en interfaces, ¿no? Entre los datos primarios y varios tipos de análisis, ¿no? O sea, un dato primario puede ser también una nota de un antropólogo, un lingüista que pasó en alguna comunidad X el siglo pasado, ¿no? Eh, ¿Y para qué va a servir esto? Para ver cómo ha evolucionado tal vez en un siglo una forma, un sonido, etcétera, útil para el análisis lingüístico, pero también puede servir para generar materiales educativos, ¿no? Bueno, esto es lo que hay aquí, es más de lo que ya se dijo. Se busca también hacer uso de programas especiales que sí requiere un poco de capacitación para hacer las transcripciones y las anotaciones lingüísticas, porque mínimamente el que hace la transcripción, si va a trabajar tzotzil o náhuatl, debe, pues, por lo menos conocer algunas características generales de qué es un sustantivo, cuáles son las características verbales de esta lengua, una oración simple, cómo sería su estructura, ¿no? Bueno, y pues se busca también desde la documentación lingüística generar archivos digitales para su resguardo y pues que los interesados puedan consultar estos materiales de manera libre, ¿no? Entonces hablábamos de datos primarios y para esto podemos proceder de dos.
maneras, ¿no? La compilación, como dice Himmelman, pues eso que ya decíamos, grabar en audio video una narración, una conversación, una receta, una descripción o un recuento de algo, de un viaje, este, de un sueño, etcétera, ¿no? Eh, o sea, cómo la gente usa el idioma en la realidad. Como diría Himmelman, desde una charla trivial hasta rituales complejos, ¿no? Pero también podemos hacer elicitación. La ilicitación es un procedimiento para obtener juicios de los hablantes, útil para generar léxico en campos semánticos, entre otros, ¿no? Pero la elicitación va a consistir en acercarnos a un hablante, digamos, competente en primer lugar en la lengua, que no sea semihablante, por ejemplo, a menos que nuestro interés vaya por allá, pero si no, un buen hablante y si nos interesa un tema sobre artesanías, por ejemplo, pues tendríamos que acudir a una persona que conoce esta actividad. Entonces, se pregunta sobre algo específico, por ejemplo, artefactos, ¿no? Eh, y eso ya es como más controlado porque se puede uno también apoyar de imágenes o de algún otro estímulo, como llamamos en lingüística, para motivar al hablante que nos dé una opinión al respecto. Entonces, los datos primarios pueden venir de estas dos fuentes. Este, eh, las fases, se habla de 5 fases: registro, captura, análisis, almacenamiento y movilización, ¿no? Pero básicamente tiene que ver con lo que ya hemos hablado. Algo importante tal vez que aquí sí no he mencionado en el asunto, cuando uno hace el registro, es importante pues un consentimiento de parte de los hablantes, ¿no? De que si están de acuerdo en que se use o no el material que va a derivarse del trabajo con el hablante. Si también está de acuerdo que el registro se haga únicamente en audio o si está de acuerdo que se haga en video, ¿no? Entonces, para evitar problemas y también aclarar que el material que se obtiene, eh, pues va a tener un alcance más allá de su comunidad y pues se va a usar en distintos ámbitos que puede ser el académico, educativo, etcétera, ¿no? No sé si hay preguntas o comentarios por acá, hasta acá. Creo que Hasta ahora no hay ningún comentario en el chat. No sé ah, si hay algo espontáneamente ahorita de algún escucha. Hola, sí, saludos. Mi nombre es Carolina, Guatemala. Tengo una pregunta. Sé que no hay preguntas malas, pero mientras escuchaba me venían dos ideas a la cabeza y mejor las planteo de una. La primera es un poco relaciono lo que tú estás comentando con el tratamiento del corpus o de los datos que se usan al aplicar la teoría fundamentada y al aplicar los softwares que nos ayudan a hacer análisis de contenido, por ejemplo. Que la idea es identificar esos patrones en los diferentes corpus que identifiquemos, ya sean audiovisuales, escritos o etcétera, ¿verdad? Como para ir alimentando ese análisis, identificando patrones y categorías. Y mi segunda idea que me lanzaba a mi cabeza y es la pregunta que quería hacer es si hay algún tipo de vinculación con la archivística como ciencia en
este proceso de discriminación y organización de estos o esta documentación o estos archivos que se van identificando o generando. Pues, cam- ¿Quieres comentar algo, por favor? Sí, gracias, Carolina. Soy Telma. Sí, yo creo que lo que la documentación lingüística, como ya mencionó Juan Jesús, abarca varios aspectos y uno de esos tiene que ver con el almacenamiento, que es el archivo de los materiales. Y para ello, pues se siguen varios pasos y yo creo que conocemos algunos archivos digitales de lenguas indígenas y el más próximo a nosotros es el que está en la Universidad de Texas en Austin, AIDA, por sus siglas en inglés. Y entonces yo creo que es un aspecto bastante desarrollado. Tiene, si en algún momento yo creo que vamos a compartir también la liga para poder ingresar a ese archivo digital. Tiene varios aspectos y yo creo que la documentación lingüística no solo involucra la metodología, sino hay una cuestión teórica amplia en ese sentido. Y entonces, pues conocemos como este proceso de archivar los materiales, el estado en que se encuentran, el tratamiento que se les da, y todo eso. Entonces yo creo que sí abarca todos esos aspectos. Em, no sé si en algún momento también iremos a hablar más de esto, ya no. Que no, no. Sí, en cuanto a los programas computacionales, por ejemplo, eh, usamos uno que, pues, si el material es en video, pues lo conectamos y se alinea en el tiempo, ¿no? Entonces podemos hacer transcripciones muy alineadas al tiempo. Tiene muchas ventajas, ¿no? Pero es como un paso, pues, de la transcripción eh, en la fase 3, ¿no? Y cuando yo empecé a usar este programa, por ejemplo, no estaba consciente y buscaba quitar algunas palabras, lo que en español se conoce como muletillas, por ejemplo. Eh, eh, Había entre la variante de tila, chol de tila y chol de tumbala, hay mucha diferencia en el uso de le llaman determinantes, ¿no? O demostrativos, ¿no? Como el ¿no? O el, como un artículo definido, ¿no? Pero esto que pensamos que era un artículo definido, nos dimos cuenta que a veces funciona como una muletilla, ¿no? Y pues obviarlo en la transcripción, pues implicaba nuevamente más trabajo, volver a regresar a escuchar y encontrar dónde estaba este, esta forma que no estábamos seguros si era o una muletilla o un artículo definido. Por ejemplo, y si nos vamos a Tumala, que donde es una forma que dicen que no existe esta forma en esa variante, entonces si estamos encontrando algo que aparentemente no hay, entonces probablemente tiene la función de muletilla, ¿no? Cosas por el estilo, la elaboración de diccionarios se pueden hacer como muy automatizados. Ya el asunto, sacar ejemplos de, de uso de una palabra en estos programas cuando se hace bien esta fase 3 de análisis, ¿no? O sea, hay muchas cosas más porque los videos también son muy pesados, entonces habría que hacer una serie de manipulaciones para que el programa computacional también permita manejarlo, ¿no? Entonces, lo que hacemos resulta en algo, les voy a mostrar un video, ojalá que el audio y el video funcione muy bien. Este,
breve de una actividad en la siembra de maíz. Entonces aquí va. Oh, mau tak ambil semua nak baca apa ni? Oh, okey. Okey, lakpi. Antik sama kota ni, mati putih tua ni. Yang pak tiku usik ke tipolei. Nanti follow. Sah loh, angke Oh, mak, mak celok hai. angke mak pok. Okey, mak follow. Angke bu ulaksa. Yang macam apa bu? Oh, habis ni cak kayak baca. Oh, you cak yang macam ni. Cak bu polisi. Mu coach. Oh. Ni cak macam ni mana nak pu ulaksa apa ya cak pu lah tu cak. Dah yo tu apa? Mas tu apa mereka? Kau cak anak Winnie kipa. Bueno, es una partecita nada más de una actividad que estaban haciendo varios choles en la siembra de maíz. Y pues creo que sí están. Después de cierto tiempo, pues tienen que consumir la bebida, ¿no? Que le llaman pozol. Y una bebida refrescante, maíz con cacao, ¿no? Es pozol con cacao. Pero como los animalitos también se comen las semillas, y para proteger la semilla se empieza a introducir esta idea que hay que ponerle algunos químicos, ¿no? Y hablan de un famoso, bueno, uno muy usual en la región que le llaman foley. Desconozco las propiedades, pero parece que mezclaron esto con los granos para que no lo coman las aves o las ratas, ¿no? Pero ustedes se imaginarán, ¿no? Están los señores en la milpa y luego tienen que batir el pozol y lo hacen, como vieron en la imagen, con las yemas de los dedos, ¿no? Y si están manipulando, están tocando granos de maíz, ¿no? Que tiene ese veneno. Creo que ahora Sí. sí seguimos, ¿verdad? Sí, 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 seguimos. Entonces, pues las consecuencias, ¿no? Están haciendo ese recuento de que, pues sí, se puso mal, varias personas se pusieron mal, empezaron a vomitar, se suspendió el trabajo, ¿no? Y otra persona dice, pues, ¿por qué no traer ya el pozol batido? Ya solo se sirve y lo tomo. Pues es que no es así como se hace, ¿no? No es parte de la costumbre, ¿no? Entonces, esta simple interacción comunicativa en un receso en la siembra de maíz, pues da mucha información lingüística, cultural, etcétera, ¿no? Bueno, hubo un sonidito por ahí, supongo que es alguna. Sí, creo que ya no se cortará, Juan Jesús, así que Bueno, pues no, sí, no hay ya. ningún problema. Ya pasaron los 10 minutos y ¿No? afortunadamente no se cortó. Muy bien. Bueno, vamos a entrar en temas un poquito más difíciles tal vez, pero a partir de materias primas como lo que estamos viendo, que acabamos de ver, entonces podemos hacer o elicitación o lo que sea para generar un material que puede tener, o puede ir en la gramática o puede tener un fin pedagógico, ¿no? En las escuelas, ¿no? Entonces podemos identificar, no sé, hipotéticamente un sustantivo, perro, ¿no? Y sería la forma para perro. Y si le quiero asignar dueños a este sustantivo, que en lingüística se conoce como poseedor, simplemente tengo que buscar cómo se dice mi perro, tu perro, su perro. Y lo que va a resultar en chol es que xi, atzi y tzi, ¿no? Entonces, conclusión, primera persona
del poseedor de sustantivos va a ser ka. Es un pequeño elemento que se pone antes de la palabra. Y los otros poseedores también van antes de la palabra. ¿Qué pasa si tengo una palabra como mano o una palabra prestada? Petróleo es muy común todavía en algunas comunidades. No tienen luz eléctrica y usan algo equivalente como diésel. No sé cómo se conozca en otros lugares. Querosene, tal vez, no sé. Pero petróleo viene de gas, entonces. Entonces, ¿qué pasa? Puedo decir, usar esta K para decir mi mano, mi petróleo. Pues un hablante del Chol va a decir que no. Entonces, en vez de K, voy a tener una J. Gas. Es una cuestión articulatoria, es un problema de articulación, ¿no? Que no se puede decir, es muy difícil articular o cas. Entonces, la K cambia a J en este contexto de posesión. Y ya entramos como en esta parte más científica, tal vez, del lenguaje, del análisis del lenguaje, donde empezamos a ver patrones, ¿no? Y no solo sucede aquí, sucede, es una cuestión universal. Podemos ver el uso de la S, sa o sha también en coreano. Por ejemplo, para centuria, segi o sugi, sagi, sosul. Y luego tenemos shipsam, mashi, sesushil. Al parecer, la S, la sa y la sha tienen una relación y lingüísticamente empezamos a ver estos simbolitos, no se asusten por estos simbolitos, significa que va a principio de palabra, antes de una E, antes de una U, antes de una A, antes de una O, vamos a escuchar siempre una S, como segi, sugi, etc. O entre vocales, entre O y U, o entre una consonante P y A, o entre E y U. Pero ¿qué pasa si el elemento que sigue, potencialmente donde esperamos una S, hay una I? Entonces en vez de sa, vamos a escuchar sha, ¿no? Lo que está pasando en coreano entonces es que la I está motivando que esta s se pronuncie como sha, ¿no? Algo así, ¿no? Simplificando. Entonces, esto es como propio del coreano, seguramente vamos a encontrar fenómenos de este tipo en otras lenguas, ¿no? Y pues, si nos vamos al nivel de las palabras, con la licitación podemos también empezar a buscar, pongamos el ejemplo de casa, ¿no? En el ejemplo 5 tenemos casa, Cali. Si quiero investigar cómo le asigno dueños o poseedores, mi casa, tu casa, su casa, o sea, el poseedor de primera, segunda y tercera persona, si ya sabemos que Cali es casa, vamos a manejar como hipótesis que no es la marca de poseedor de primera persona, o sea, equivale a mí en español, ¿no? Tú va a ser mo, su, de él o de ella va a ser i, ¿no? Pero aquí hay un elemento más. Cali, sabemos que es casa, no es la marca del poseedor. Entonces, mes. ¿Qué información está arrojando mes? Vemos que la traducción al español hay una indicación de plural en el sustantivo. Esto significa que mes
está pluralizando el sustantivo Cali, ¿no? Entonces, esto es como el procedimiento lingüístico que podemos encontrar ya en el nivel de la morfología, ¿no? Y podemos ir con más ejemplos, Tepehuá, pero no vamos a detenernos en esto, en Kikuyo, otras lenguas. Y podemos ir al plano de las oraciones. Es un plano más complejo. Este es puramente descriptivo, ¿no? Este es un ejemplo del Chol en donde se espera que el orden de esta oración vaya el verbo, el objeto directo y el sujeto. O sea, el sujeto que lleva a cabo la acción. Pero fíjense que en el verbo comer, hay dos colores. Este conjunto vacío y la I en rojo y azul, ¿no? En el verbo, las lenguas mayas codifican le llaman argumentos centrales, o sea, quién lleva a cabo la acción y quién padece la acción. En el verbo ya está codificado, pero además puede tener una realización como frases nominales. En este caso, jaaz, plátano, y chuch, ardilla, que va relacionado con esta i, ¿no? Entonces, una forma en Chol como ti, has, chuch, se traduce como la ardilla comió plátano, pero se puede quitar un elemento y el verbo solo va a aparecer una flexión, le llamamos flexión, timuk y haas. El plátano fue comido. Entonces solo está el verbo y el sujeto. ¿Quién llevó a cabo esta acción? No se menciona, pero se puede mencionar como en el último ejemplo. Timuk y haas tishchuch. La ardilla, el sujeto original, ya está señalado por una marca que se conoce como preposición. Cosa muy interesante porque el verbo comer solo nos dice que tiene un espacio que ya está ocupado por Haas, y si queremos agregar algo más, pues tenemos que mencionar usar la preposición para indicar que esto ya no es un argumento central. Esto es lo que nos puede arrojar un estudio lingüístico. Entonces, en el nivel de las oraciones, podemos tener una construcción perfectamente aceptable también. Ti hats tie li chak. Hats es el verbo, tie el objeto directo, chak el sujeto o el que golpea, ¿no? El rayo golpeó al árbol, ¿no? Es una construcción bastante aceptable. Pero ¿qué pasa si en vez de árbol ponemos a una persona? Pedro Lichak, aquí hay una estrellita antes del ejemplo. La estrellita en lingüística significa que no es una construcción aceptada por los hablantes. O sea, queremos tener una construcción como el rayo golpeó a Pedro. No se puede. ¿Por qué no se puede? Esa es una pregunta interesante. Y este asunto ya se va más allá de la gramática, ¿no? Porque el humano, siempre, al parecer en Chol, la percepción, no quiero llamarle cosmovisión, pero la idea en Chol es que el humano va a ser preferentemente siempre, va a tener el papel de sujeto, ¿no? Entonces, aquí está en una posición de objeto directo, o sea, es el afectado. Entonces, los hablantes no aceptan esta construcción, pero esta situación potencialmente puede pasar. ¿Cómo se soluciona? Se soluciona a través de la construcción pasiva. O sea, se diría, Tija Pedro, Tichak
Pedro fue golpeado por el rayo. Literalmente lo mató, ¿verdad? Pero esa sería la idea, ¿no? Entonces este asunto que vemos en la oración ya nos lleva a más asuntos de contexto, tal vez, de otras restricciones de la lengua, ¿no? Bueno, hay muchos temas para abordar, pero creo que con eso podemos ilustrar lo que podemos encontrar con materiales recabados desde la documentación lingüística. ¿Por qué estudiar las lenguas? ¿Por qué estudiar estas lenguas que estamos mencionando, ¿no? Eh, pues eh, hay lenguas en riesgo de desaparición. Se habla de lenguas minoritarias, ¿no? Casi la mitad de las lenguas del mundo se dice que están en riesgo de desaparición. O sea, algunos hablan de 7.000 lenguas aproximadamente. Hay un trabajo de Michael Krauss en el 92 y estamos hablando este trabajo fue publicado en el 92, seguramente los datos vienen de los 80, ¿no? El EIAC, por ejemplo, mencionaba que había dos hablantes viejitos, ¿no? Mandan, otra lengua, ¿saber de dónde? Tenía 6, Osage 5, Abenaki Penobscot 20, el Iowa 5, buenos hablantes, ¿no? Porque esto también hay que distinguir, qué bueno que por lo menos el autor hace esta distinción, ¿no? Nosotros tenemos una experiencia con los mames, por ejemplo, que nos llevó a este asunto, ¿no? Sí, pues encontramos hablantes, pero había una diversidad tremenda porque no todos tenían un buen dominio ya de esta lengua y manifestaban ser hablantes del mam, ¿no? Y así nos podemos ir, y ahí vemos que hay lenguas con 20 hablantes, 30, 50, 10, ajá. Y menciona una lengua interesante, Ubik, en tal lugar. Es una lengua muy interesante porque se reportaban más de 80 consonantes para esta lengua. Y está casi extinta, o sea, estamos en el 92, con un hablante nada más. Y luego nos vamos a otra fuente, Ubik. Aquí está el último hablante que estaba hablando el autor anterior, Tepik S., último hablante del Ubik. Muere en 1992 cuando se publicó el artículo anterior. Y en su tumba dice, pues esta es la tumba de fulanito. Fue la última persona que habló una lengua llamada Ubik, ¿no? Entonces, el lenguaje existe donde existe una comunidad para hablarla y transmitirla. Cuando las lenguas pierden a sus hablantes, pues desaparecen, ¿no? Los hablantes de las lenguas minoritarias empiezan a hablar en lengua dominante a los hijos o nietos, ¿no? Este es el caso. Yo estaba checando en el Ethnologue hoy, el inglés, el chino mandarín, tienen esta cifra de hablantes. Estamos hablando de billones, aquí le puse todavía millones, ¿no? Pero son billones de hablantes. El hindi español tiene esta cantidad, pero creo que antes del francés está el árabe. Estamos hablando de millones, por eso, pues estas lenguas son las de mayor prestigio social, de mayor poder, ¿no? Y si nos vamos del otro lado, pues en México vamos a encontrar lenguas como el ayapaneco con solo 24 hablantes, el mocho con 134. Otros decían que no había tanto, ¿no?
Entonces, pueden ver el contraste, ¿no? Y pues el destino para estas lenguas no son alentadoras, ¿no? Para nada. Bueno, yo creo que esto es lo que yo traigo creo que estamos a tiempo para generar la interacción con los compañeros, ¿no? Quienes tengan preguntas, comentarios. Bueno, actualmente no hay preguntas o comentarios en el chat, pero invitamos a todos, digamos, así como lo estamos haciendo siempre, digamos, levantan la mano y conforme van levantando, les damos paso a sus comentarios o preguntas para que sean contestados, ¿no? O pongan su comentario en el chat y nosotros lo leemos para que nuestros compañeros lingüistas contesten, ¿no? Digamos, tal vez sería interesante, aprovechando un poco el lapso, digamos, estamos hablando de las lenguas de la frontera sur de México, de un lado y obviamente del lado centroamericano del otro. Por ejemplo, no sé si todos ubican el mochó, ¿no? Es decir, digamos, tal vez sería interesante tener este ejemplo como tal vez uno muy cercano a la frontera, que podría ubicarnos un poco más cercano a la frontera misma, porque tenemos escuchas de Estados Unidos, de Centroamérica, de Sudamérica, que tal vez no ubican todos los grupos que hoy fueran mencionados como ejemplos, ¿no? Tal vez ahí alguna explicación o ampliación de la información Sí, podría ser útil y tal vez estimular un poco las preguntas. tal vez, Telma, quieras compartir el asunto de MAM como una Mami lengua de mucho. frontera, ¿no? Y Mocho, ¿no? Eso de que queremos la ubicación geográfica. Ajá. Bueno, el MAM, por ejemplo, que también visitamos personas hablantes del MAM en Unión Juárez, en Chiapas, y ya colindando con Guatemala. El MAM, la persona que hablaba muy bien el MAM, pues tenía un origen guatemalteco, ¿verdad? Pero creo que no tenía esta noción clara de la frontera porque iba y venía por el asunto del trabajo de café, pero pues se quedó a vivir del lado mexicano, ¿no? Y pero hubo una política también de gobierno que buscó borrar este asunto lingüístico en la frontera, ¿no? Entonces buscaba este, que del lado mexicano pues ya no se hablara la lengua indígena y los hablantes del mocho que están en la misma situación también que el MAM, pues padecieron esta situación a tal grado que les prohibían usar la lengua materna, o sea, el mocho, en el contexto escolar, ¿no? En la calle, y les prohibieron vestirse a la usanza tradicional para distinguirse de los guatemaltecos, ¿no? Entonces, sí hubo un efecto. Hay una cuestión por ahí también adicional que habría que ver. Ahora la situación ha cambiado, pero yo creo que todavía hay efectos que se pueden observar, ¿no? Ujú. Y tal vez para agregar un poco el macho, se habla en Motocintla, eh, que se encuentra en Chiapas, sureste de México y colinda con Guatemala al oeste y también con la región del Soconusco y la Frailesca. Entonces en Motocintla se habla el mocho, también hay bueno, algunos habían considerado que era otra lengua y otros una variante que es eh, Tectiteco, no, ¿cómo se llama? Tuzlanteco. Tuzanteco, que se habla en Tuzantán. Y pues yo creo que no se ha demostrado que sea una lengua distinta, al menos para los maístas no lo es.
es una variante del mocho que se habla allá. Entonces creo que cuando veamos un poco más sobre familias lingüísticas, vamos a abordar un poquito más en detalle sobre los idiomas, en donde se hablan, un poco su ubicación geográfica y tal vez el número de hablantes también. Ujú. Para comentarles, digamos, en el módulo anterior, por sorpresa nuestra, también surgieron muchas preguntas precisamente sobre esta situación del MAM y del Mochó y el Chuj, es decir, la región fronteriza, y con la pregunta de ¿qué pasa? Si hay una frontera que divide un mismo grupo lingüístico en dos partes, se separan, están bajo dos diferentes regímenes políticos y eventualmente sociales, ¿qué sucede? ¿No? Entonces, yo creo que hay todavía varios de los que tenían esa duda todavía en el módulo anterior que lo podrían externar ahorita, porque sí había varios aspectos de personas que han vivido esa situación y personas que están estudiando esta situación. Así que adelante, Blanca. Buenas tardes. Pues yo la verdad también quedé muy interesada con la sesión anterior y me puse a investigar. Entonces encontré que en Cacahuatán hay un señor que forma parte de la Casa de Cultura de Cacahuatán que está empezando como un proceso de revitalización de la lengua MAM. De hecho, en la UNICACH, que está en la región, por decir, en Acapetagua, hay una materia que se llama lengua originaria. Entonces ellos estaban buscando una persona hablante MAM y fue que este señor se pudo contactar con ellos. Lamentablemente no se pudo, el señor no pudo dar clases ahí, pero lo que me comentaron es que sí hay una revitalización de la lengua, o sea que hay como iniciativas para revitalizar la lengua MAM pues en la región del Soconusco, ¿no? Entonces se me hizo como muy interesante. Y también haciendo como una investigación sobre los grupos lingüísticos que habitaban el Soconusco, encontré que había una lengua, no sé si ustedes conozcan, yo nunca la había escuchado, es el Kosh, que no sabían si el Kosh era de la familia, era maya, celtal, era una variación del celtal o era una lengua propia. Entonces, no sé, cómo poder distinguir esa parte. Podemos juntar tal vez algunas preguntas, comentarios antes de que volvemos a comentar de parte de los lingüistas. Hay dos comentarios y preguntas en el chat. Voy a leer. Carolina López. En Guatemala se reconocen como idiomas nacionales. El MAM es uno de ellos y cada uno de los 23 idiomas nacionales tienen sus propios variantes. Y Gabriela Fenner, ¿qué tanto y de qué manera se estudian las variantes lingüísticas y su relación con el entorno geográfico donde se hablan? No sé quién de ustedes quisiera contestar o comentar a esto. Sobre el último punto, tal vez, eh, en el caso del chol, bueno, yo creo que en general la variación lingüística no se ha trabajado suficientemente, es todavía un campo ahí para explorar. En el caso del chol hay una tesis nada más de maestría en donde el estudiante aplicó un cuestionario en varias comunidades y concluye, bueno, no es tan contundente el estudio porque lo que se ha dicho es que la lengua chol tiene dos variantes dialectales y este estudio como que dice, pero Sabanilla también podría ser una tercera variante dialectal. Entonces, sí, Sabanilla tiene algunas formas particulares, pero que no, lingüísticamente no se justifica, creo, como una variante dialectal adicional. En ese sentido, yo creo que sí eh, hay que tener más cuidado en este tipo de estudios. ¿Por qué? Porque la gente también lo toma como un argumento para exigir materiales para la enseñanza, por ejemplo. Hay mucho
mucha resistencia por parte de los maestros. Esa es una percepción particular de que a usar materiales que no vienen de su respectiva variante dialectal. Los que enseñan chol de tila, si el material viene de Tumbalá, dicen no me sirve porque no le entiendo, los niños no lo van a entender y no quieren como adaptar, cosa que sería posible, ¿no? Esos datos a la variante dialectal de los niños, pero no lo hace, ¿no? Entonces, eso es por un lado, porque sí sería bueno tener estudios contundentes para tener claridad de la magnitud de la variación dialectal en términos lingüísticos. Pero también hace falta un estudio sobre las ideologías de los hablantes, sobre las variantes dialectales. Los celtales dice, pues es que los de los altos, ¿no? Por ejemplo, dice, pues los de Yajalón, los del norte hablan feo, ¿no? No hablan bien, ¿no? Los choles de Tumbalá dicen, pues sí, los choles de Tila dicen que hablan chol, pero no lo hablan bien, ¿no? No hablan auténtico chol, ¿no? Y por si fuera poco, algunas señoras de la variante de Tila le recomiendan a sus hijos, a sus hijas que no se junten con choles de la otra variante dialectal, porque los asocian con ciertas conductas, pues, o sea, no se justifica, pero hay toda una ideología de por medio. Pero son temas que se deriva de esta situación, ¿no? De que aquel habla diferente y si habla diferente, lo califico de determinada manera. Y regularmente son calificativos muy negativos, ¿no? Eso podría comentar, no sé si sobre el otro. Sí, sobre el mismo tema, creo que tanto se estudian las variantes lingüísticas, hay algunos estudios, pero no muchos. Y creo que, gracias por la pregunta, porque es muy importante, como, por ejemplo, ¿cómo se hace? Yo creo que existen muchas herramientas para hacerlo, como por ejemplo tipo encuestas que se van a enfocar en varias características de los idiomas en sus niveles gramaticales, como para saber, bueno, si son formas distintas o no, o hasta qué punto, como dijo Juan Jesús, se consideran variantes distintas o no. Entonces, para que se considere de esa manera, tendríamos que encontrar y poder marcar las isoglosas, aquellos límites imaginarios en donde nos dice, bueno, aquí va un sonido y se mantiene de esta manera acá y de esta otra manera cambia y cómo se va mapeando eso. Eso es muy importante, porque muchas veces se identifica una diferencia y con eso se dice, es que es otra variante porque pronuncian la B de otra manera. Y entonces por eso resultamos como con muchas variantes, casi que cada pueblo es una variante lingüística y realmente no es de esa manera. Entonces, para estudiar las variantes lingüísticas sí se necesita hacer como un estudio sistemático con datos lingüísticos, basándonos siempre en cuestiones lingüísticas. Y luego, pues tiene que ver mucho con el entorno geográfico, sí. Ya vamos a ver tal vez cuando hay contacto lingüístico, de qué manera ciertos idiomas se influyen entre sí. Y entonces puede ser que el habla de una región tenga ciertas características y las de otra región tenga otras características, especialmente sí hay como ciertos límites como montañas, ríos, entre otros, pero también muchas veces vienen otros aspectos a marcar estas variantes y a mezclarse, como los comercios, negocios, la migración y etcétera. Entonces, creo que de esa manera se puede hacer este estudio. Creo que Fer va a contestar la otra pregunta. Sí, gracias, Telma. Perdón que no prenda la cámara, pero mi señal es un poco débil. Pero en relación al Koshoj, esta lengua que comentaba la compañera, que se escribe, bueno, la encuentra uno en las fuentes como escrita como Coxoh, pero tiene ahí otras variedades de cómo se escribió.
pues fue una lengua en que realmente todavía no se sabe si se trataba de una lengua o una variante, un dialecto del celtal o una lengua propia en sí misma. No se ha resuelto ese debate, ¿no? O sea, lo que sabemos es que las fuentes indican que eso, el Koshok se en el área jacalteca de Guatemala, ya en los altos de Guatemala. Y lo que hay dos grandes posturas, una es de Lyle Campbell, si les interesa, hay que revisar su libro de 1988, La lingüística del sureste de Chiapas, en donde él pues trata de argumentar que el Koshog era una variante del celtal, la variante del sureste que le llama él, y que justo se hablaba en esa región. Pero no tenemos en realidad muchos documentos, muchas evidencias lingüísticas como tal. Y entonces la otra postura es de Gudrun Lenkersdorf, que ella en su capítulo, que también les puede interesar, lo pueden revisar, es de 1986. Es un capítulo que aparece en el cuarto volumen de los libros de Mario Rus, Los Legítimos Hombres. Y ahí Gudrun lo que hace es pues debatir punto por punto los argumentos de Campbell y ella al final lo que dice es que el Koshog fue una forma diferente de nombrarle al Tojolabal, que actualmente se habla principalmente en los municipios de Las Margaritas, Altamirano, Comitán, y esa región también fronteriza, ¿no? Entonces, pero como no hay demasiadas evidencias realmente lingüísticas, es decir, documentos escritos en Koshog, pues no se ha podido determinar si es una variante del celtal, si era el tojolabal o si era una lengua aparte, ¿no? Lo que sí sabemos es que esa lengua o esa variante, pues ya no se habla actualmente, ¿no? Ya está extinta y entonces ustedes en los estudios lingüísticos, pues van a encontrar siempre al Koshog ya como una entidad lingüística extinta, ¿no? Em, pero su historia es interesante y bueno, no se ha resuelto ese problema. Y bueno, sobre la pregunta de la relación de las lenguas con la geografía o el entorno geográfico, yo no conozco mucho, pero sé que hay como una rama de la lingüística que es la geografía lingüística o la geolingüística, que más o menos trata de analizar un poco eso, ¿no? No sé exactamente si la pregunta tenía que ver un poco como con la distribución de las lenguas en las diferentes regiones del mundo o si sobre alguna influencia del entorno geográfico o influencias mutuas entre la geografía y la lengua, ¿no? Eso yo creo que pues más bien tal vez no se ha trabajado, bueno, yo creo que más bien eso se relaciona un poco con ya lo del determinismo geográfico de Ratzel y esas cuestiones que yo creo que en Chiapas sí se trabajaron más o menos a partir de eso, o que quisieron ver eso con ese proyecto del Man in Nature, ¿no? De la Universidad de Chicago, en donde sí hicieron un registro minucioso de las lenguas mayas que se hablaban en ese entonces, en los 50, en los Altos de Chiapas, y relacionaban un poco eso con la ecología, ¿no? De la región, es decir, las pues, interacciones bióticas que se dan en las diferentes ecosistemas de los Altos de Chiapas. Entonces yo creo que en el proyecto Mining in Nature se trató de hacer eso, pero yo no conozco algún ejemplo pues ya más actual que trate de relacionar pues no sé, características lingüísticas con geográficas, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo puedo decir sobre las preguntas. Gracias, Fernando. ¿Hay más preguntas? Manos levantadas, no veo ninguna. Es decir, me llama la atención, Juan Jesús, si tú mencionas dos comunidades de la región Sol que tienen a pie, digamos, una distancia de 4 horas, tal vez caminando, si esto deriva en una situación como tú la describes, ¿cómo es cuando hay una frontera? Es decir, me refiero a la región, estábamos ya mencionando la situación MAM. Muchos de los MAMes, si estamos regresando en el tiempo,
hace 140 años, los bisabuelos de los actuales vinieron en buena medida bajando de las zonas altas de Guatemala, del Tacaná, de Tajumulco, de Sibinal, bajando hacia zonas de Chiapas. ¿Cómo ha sido esto? Digamos, hoy en día se puede decir, ya son variantes, hablan, se entienden, o también dicen, ay, no, los del otro lado ni se entienden. ¿Cómo es, digamos, cómo es el impacto de una frontera? Sí, En este caso del pues MAM. sí, es una pregunta bien interesante, pues bueno, hablando de otras lenguas, el celtal, por ejemplo, sí, la gente, los hablantes, tienen presente una frontera tal vez invisible entre la lengua, porque he visto cómo, pues, conocidos, ¿no? Se burlan o imitan la forma de habla de otra persona que viene de otro lado y siendo como de digamos, familiares, ¿no? Y se mofan de eso, se burlan diciendo, pues es que así habla. ¿Y cómo hablaría fulanito, ¿no? Y le imita, ¿no? Y cosa que no es muy positiva. Una familia chol también, los choles de Tila, por ejemplo, llaman cucuits a los de Tumbalá y, y lo asocian por la forma de habla, ¿no? Y una de las personas con quien, bueno, llego y visito y trabajo para dar seguimiento a cómo le van hablando a sus hijos, eh, califica a los de Tumbalá que hablan Shoshoña, por ejemplo. Shoshoña. ¿Y qué significa Shoshoña? Porque hay algunos sonidos retroflejos en Tumbalá. Entonces la sa o la sha en tila, sha en Tumbalá, como con eco, ¿no? Cha en tila, sha en Tumbalá, con eco. Y eso es lo que les dice, pues tú hablas diferente, ¿no? Y pues deriva todas estas conductas que ya les decía. Y el suegro de una señora, pues ahí en Tila decía, me comentaba, ¿y cómo le entendías a tu nuera? Porque habla diferente. Sí, hablaba mal, dice, pero ahora ya se compuso y ahora ya habla bien. O sea, se adaptó a la variedad de Tila, ¿no? O sea, es como muy cruel el comentario, pero eso es lo que comenta la gente. O sea, si existe ya esto más una frontera internacional en donde se establecen políticas de que en la escuela se está prohibiendo el uso de la lengua, pues va a haber un impacto significativo, ¿no? O sea, pues yo creo que eso explica mucho, ¿no? De por qué hay pocos hablantes de estas lenguas que fuimos a visitar en Unión Juárez, ¿no? En Cacahuatán, cuando nos dijeron, somos miles, aquí hay miles. Nos emocionamos mucho, pero cuando empezamos a preguntar, esos miles, solo algunos dominaban palabras, ¿no? O sea, si le pregunto cómo dices maíz, chile, árbol, en MAM, lo va a poder decir, pero dime, cómo se dice, ayer fui a cargar leña en la milpa. No, no puede ya articular estas frases más complejas, ¿no? Eh, yo creo que eso es el efecto. Sí, pues sería interesante ver esta noción de como distintos tipos de fronteras, ¿no? Muchas Sí, gracias. yo creo que las fronteras en este ejemplo que mencionas, Justus, del MAM entre Guatemala, y quería comentar eso en relación a la nota que puso Carolina. Sí, el MAM es uno de los idiomas que se habla en Guatemala, se reconoce allá y también se habla en México, en Chiapas principalmente, pero en otras regiones como Quintana Roo, creo. Y vamos a ver un poquito más en otras sesiones. Pero yo creo que sí las fronteras tienen un impacto sobre el cambio lingüístico, digamos. En el caso MAM, creo que todavía no se puede observar, o sea, para que un cambio lingüístico sea como
marcado, tendrían que pasar pues muchos años, cientos de años. Y yo creo que todavía no estamos en eso, en el caso MAM, pero además hay otros aspectos que influyen. Por ejemplo, la comunicación entre los hablantes de los dos países. Hay mucha comunicación y eso hace que la lengua no, en el lado mexicano, por ejemplo, no empiece como a cambiar muy rápido. Entonces, creo que no hay estudios muy detallados sobre estos cambios. Sin embargo, con lo que hemos observado es que realmente el MAM que se habla en el Soconusco correspondería a la región occidental del MAM, que se habla en Tacaná, Silpinal y esos lugares. Entonces, realmente es como un área lingüística que aún no tiene mucha diferencia. El MAM que se habla en la sierra, por el contrario, creo que representa como el habla de muchos municipios de Guatemala y yo creo que de una tal vez o un poquito más de una y otras, otros lugares de variantes dialectales. Entonces creo que está un poco más variado en ese sentido, pero no hay estudios lingüísticos detallados al respecto. Muchas gracias. Sí, esto que mencionas del cambio lingüístico, yo lo vi en Frontera Corozal, una comunidad de la Selva Lacandona, donde choles de distintos municipios llegan a este lugar, ¿no? Y los que venían de la variante de Tumbala decían que ellos habían impuesto su variedad a los de Tila. Y platicando con los de Tila, pues aceptaban esto, ¿no? Y me llamó la atención y dije, ¿y qué es lo que hace que la gente perciba una forma de habla ya particular, ¿no? Entonces empecé a identificar ciertos elementos gramaticales. Por ejemplo, solo por mencionarles un ejemplo, ¿no? En Tila, Timahli se fue, usan ti, ¿no? En Tumbala, en vez de ti, van a usar ta o ta Mahli. Entonces, cambios de este tipo, ¿no? De que sustituyen ti los de Tila por ta, y se dan cuenta los de Tila que si le ponen al final una partícula ya, ¿no? Ta Mahli ya, suena como tumbalteco, ¿no? Y a eso se refieren, ¿no? Los hablantes cuando empiezan a adaptar su forma de habla a a los otros, ¿no? A la mayoría en este caso, ¿no? Porque parece que tiene que ver también la cuestión cuantitativa. Solo tenemos un comentario nuevamente de Blanca. Me parece muy interesante la manera en que se presentan las disputas lingüísticas. Por lo pronto, no tenemos más preguntas. Si no hay, digamos, más, yo quisiera aprovechar, digamos, para algunos comentarios para el módulo en sí y para el diplomado. Es decir, quisiera recordar a todos los que están escuchando ahorita y los que están interesados en las constancias al final del diplomado, que están, digamos, en la obligación de elegir un tema relacionado con la problemática de la frontera y con uno de los 10 temas, bloques temáticos que se presentan en este diplomado. Así que, por favor, no olviden, vayan pensando en sus temáticas, conéctense, contáctense con los investigadores que están presentando en los diferentes módulos y vayan, digamos, elaborando su paper, su exposición. Esto por uno. Em, la participación, sí les quiero recordar, es decir, hay un mínimo de 80%, ¿no? Para obtener su constancia. Eso sí, se me olvidó al principio volver a recordarles. Y no me queda más que recordarles también para estimular un poco la discusión en las diferentes sesiones, que ustedes vayan metiéndose en la página del diplomado, perdón, y vayan bajando las lecturas. Es decir, cada sesión, cada módulo y cada sesión dentro del módulo tiene lecturas. Por favor, no se olviden.
que sea, digamos esto, el punto de partida también para las discusiones en los diferentes momentos que vamos a tener a lo largo de un mes, en este caso de la diversidad lingüística. Así que tómanlo como un pequeño recordatorio. Si no hay más preguntas o si ustedes, el grupo de lingüistas, quieren cerrar esta versión, esta sesión introductoria sobre las variedades lingüísticas y la situación actual, adelante. Y yo, gracias. Y gracias también por la paciencia, porque ando un poco afónico, pero estamos llegando bien al final. Muchas gracias. Sí, Bueno, muchas gracias. Fernando. Ok, No, entonces, todo bien, gracias, Justus. ok, muchas gracias a ustedes tres. Nos vamos a volver a ver el próximo jueves a la misma hora con la sesión 2. Así que yo les agradezco de este arranque para el año nuevo y nos veremos en 2 días a la misma hora, a las 5 de la tarde, en el mismo lugar. Así que muchísimas gracias a todos nuestros escuchas. Muy buenas tardes. Hasta luego.